Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Soy el pastor Isaí Rodríguez. Bienvenidos a mi canal. Este es un video más de Pregúntale al Paz. Qué gusto saludarles a todos. Un placer estar aquí una vez más para poder compartirles la pregunta de esta semana. Veamos. Este tema ahora nos llevará por una interpretación de una historia de la Biblia y las diferentes formas en que esto puede darse a entender en nuestro contexto actual. Es el pasaje de cuando Jesús convirtió el agua en vino. Ustedes seguramente han leído esa porción en el Evangelio de Juan y podrán entonces tener alguna idea de hacia dónde va el tema, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Podemos los cristianos tomar bebidas alcohólicas? ¿Podemos tomar vino, como en este caso? Bueno, esta porción de la Biblia debemos tener mucho cuidado, bueno, como todas, pero quizá en especial en algunas como estas, debemos tener mucho cuidado de sus contextos y de la forma en que lo interpretamos, incluso de la forma en que lo podamos llegar a alegorizar, ¿no? Tratando de quizá ejemplificar los sirvientes con una cosa, el agua con otra, el vino con otra, María con otra. Y entonces muchas veces al alegorizar nos podemos ir y perder un poquito el rumbo de lo que realmente estaba pasando allí y cómo debemos interpretarlo. En primer lugar, debo señalar entonces que el pasaje como tal no es una invitación a beber bebidas alcohólicas. El pasaje es básicamente una respuesta de parte de Jesús para suplir la necesidad que estaba vigente en ese momento. Ese es el tema del pasaje, no es el vino en sí el tema del pasaje, ni es el hecho de si se puede o no tomar, sino el momento en el que Jesús es invitado por María a hacer algo para suplir una necesidad. Ese es el punto realmente importante de esta porción y es por lo tanto el enfoque hacia donde debemos llevar nuestras interpretaciones del pasaje. Quererlo convertir en un pasaje que permite ciertas cosas, como tanto en un sentido como en otro, como en el de hacer ver que Jesús hace lo que María le pide, me parece demasiado presuntuoso, como también el tema que nos ocupa a nosotros de si este pasaje da permisividad para tomar bebidas alcohólicas. No es ese su enfoque tampoco. El enfoque de ese versículo o de esa historia es la forma en que Jesús suple una necesidad vigente en el momento a través de un milagro. Y este milagro se convierte en un acto sobrenatural que marca el inicio de su ministerio. Todavía podemos ir por el tema del matrimonio y decir que Jesús bendijo ese matrimonio con su primer milagro, porque de alguna forma representa la bendición de Dios para el matrimonio. Ahí todavía podemos ir, pero ya los otros dos puntos de interpretación me parece más peligroso hacer una conclusión de ese tipo en cualquiera de las dos líneas que estamos o que he mencionado. Pero específicamente con respecto al vino y a las bebidas, recordemos lo que la Biblia también nos dice. No hay muy buenas historias del hombre con el vino. Ahí está el caso de Noé, cuando se emborrachó. Ahí están los consejos del libro de Proverbios, que no es del príncipe, no es del sabio, el vino, la sidra. La Biblia parece señalarnos una tendencia hacia tener cuidado con este recurso. No prohíbe definitivamente, pero entendamos también el contexto cultural. El vino es un elemento fundamental en la sociedad antigua, es quizá el medio junto con, ya después en otros ambientes culturales junto con la cerveza, eran quizá las únicas bebidas seguras, potables que había en algún momento y que las volvían las únicas viables para estar seguros de su ingesta sin provocar algún problema en la persona. Alguna infección. Entonces, este sentido, este contexto específico y luego su uso cultural también dentro de la cultura judía y toda la forma en que tiene este valor hace que tengamos nosotros que ser cuidadosos a la hora de interpretar que Dios está permitiendo algo. Más bien,
Estamos ante un pasaje o ante un elemento que es clave en la cultura, que tiene sus beneficios también, como Timoteo los experimentó con el consejo de Pablo, y que entonces nosotros podamos tener una idea más clara de que con ese contexto específico no está señalando el Señor una permisividad, sino al contrario, los demás elementos de la palabra nos indican que no es necesariamente una permisividad, sino más bien un cuidado con el alcohol, cuidado con el vino. Más allá de eso, está el hecho, además, que sí es central en la Biblia, del cuidado que debemos tener de nuestro testimonio en nuestro contexto específico. Entonces, por ejemplo, para el latinoamericano, para el mexicano, el alcohol siempre ha sido un problema. Tenemos una fuerte tendencia y una notable debilidad con este tema. Y estamos conscientes, porque todos lo vemos, como el alcohol es un recurso que ha dañado la vida de personas y destruido familias. Entonces, eso sí es lo que el Señor nos pide que cuidemos, nos pide que seamos sabios, nos pide que cuidemos nuestro testimonio y nos pide que honremos al Señor en todo lo que hacemos. Así que más que pensar en si es permitido o no, pensaríamos en qué beneficios nos otorga hacerlo de manera constante o cotidiana. ¿Qué beneficios otorga para nuestro testimonio? ¿Qué beneficios otorga para otras personas que nos vean hacer las cosas? Por supuesto que no me atrevo a decir que está prohibido en la Biblia, porque no está prohibido en la Biblia, pero creo que más bien es una cuestión de sentido común ver que no es muy sabio hacer de nuestras vidas unas vidas tendientes al alcohol, porque hace daño, porque lastima, porque destruye cuando no lo sabemos controlar. Y eso es algo muy común en nuestro contexto latino y en nuestro contexto mexicano. Y luego está el tema del testimonio también, y entonces juntas esas tres cosas y entonces eso nos debe llevar a la conclusión de decir que tener cuidado con ese tema. Tengamos mucho cuidado de no hacer algo que pueda destruirnos a nosotros, de no hacer algo que pueda dañar nuestro testimonio o de no hacer algo que pueda dañar la vida de otros al vernos hacer estas cosas. Entonces, en ese contexto yo diría que debemos manejarnos y debemos entender que no se trata de un tema de permisividad, sino de un tema de conciencia, y que en ese sentido vayamos avanzando en nuestras vidas y madurando hasta el grado de decir, esto tal vez no está prohibido literalmente, pero tal vez yo debo ser cuidadoso, no solamente por si está o no está prohibido, sino porque además es una forma de honrar y de cuidar a mis hermanos en la fe. Así que yo recomendaría una reflexión muy seria sobre ese tema, yo recomendaría un cuidado sobre el manejo de este elemento y en todo caso lo mejor que podríamos hacer para cuidado de nosotros mismos y para el cuidado de nuestro testimonio y de los demás sería abstenernos de ingerir cualquier bebida alcohólica que pudiera afectarnos, que pudiera dañarnos y que además pudiera dañar nuestro testimonio y pudiera dañar a otras personas al vernos hacerlo. Entonces, bajo esa reflexión, sin llegar al punto de decir que está prohibido, porque no me atrevo a decirlo, más bien el apóstol Pablo dice que Dios todo lo creó bueno y que todos los alimentos son buenos además, así que, y Pablo mismo lo recomienda también como un recurso medicinal en su momento, así que no podemos ir al extremo de decir que está prohibido en la Biblia, pero sí podemos ver en la Biblia los malos ejemplos del exceso del alcohol y cómo nuestra cultura no es precisamente la que más se controla en ese tema y luego nuestro testimonio que puede verse dañado. Entonces habría que analizar todo eso y tomar decisiones con una conciencia firme en el propósito de honrar al Señor con nuestras vidas en todo lo que hacemos. Y eso incluye este tema también. Bueno, yo espero que esta pequeña reflexión sobre el tema los lleve a ustedes a un tiempo de oración, a un tiempo de meditación y a una decisión cuidadosa en este tema en la que ustedes y yo y todos honremos al Señor. Un gusto saludarles una vez más y sigo esperando sus preguntas y espero poder contestarles
de la mejor manera que me sea posible para su edificación y para el crecimiento de todos nosotros. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Les invito a compartirlo, a darle like y a suscribirse a mi canal. Recuerden que pueden seguirme en todas mis redes sociales y no olviden dejarme sus comentarios y preguntas para una nueva edición de Pregúntale al Paz. Hasta la próxima.